¿Vacunarse, sí o no? Desde Farmacia Serrania queremos hablar hoy de un tema muy actual pero aún desconocido, y es sobre la vacuna del COVID. El 27 de diciembre empezará la vacunación aquí en España y muchas personas aún no saben si deberían o no vacunarse. En sondeos recientes hemos descubierto que una gran parte de la población niega querer vacunarse y por eso hoy hemos hecho este vídeo para ver si deberíamos o no vacunarnos. En nuestra farmacia siempre tenemos la política de que debemos informarnos para tomar las decisiones con conocimiento y no por presión. Lo primero de todo, os queremos hablar del sistema inmune, que es el componente de nuestro cuerpo que lucha contra los patógenos invasores. ¿Cómo reconocemos a los patógenos? Los patógenos presentan unas proteínas de superficie que son reconocidas por nuestro sistema inmune. Estas proteínas se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Una vez el sistema inmune ha identificado al patógeno, se activará para defenderse contra él. El sistema inmune está compuesto por la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral son proteínas como las citoquinas o los anticuerpos, mientras que la inmunidad celular serían los glóbulos blancos. A su vez, la inmunidad se divide en dos tipos, la inmunidad innata y la adaptativa. La innata es nuestra primera línea de defensa, es rápida pero no es específica, mientras que la adaptativa es un poco más lenta, es específica y tiene función memoria. Es decir, que si el mismo patógeno nos vuelve a invadir en un futuro, tendremos ya células que recuerden la previa invasión. Primero empezaremos con el sistema inmune innato. En la parte celular consta de monocitos, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, que lo que van a hacer es fagocitar al patógeno y presentarán parte de él en su membrana para que otras células del sistema inmune lo puedan reconocer. Esto se denomina presentación de antígeno. Luego en la parte humoral constan de citoquinas y sistemas de complemento, que las citoquinas lo que van a hacer van a producir una inflamación y van a ir a través de la sangre a avisar a las células del sistema inmune adaptativas de que está habiendo una infección para que éstas se activen y vayan en su ayuda. Vamos ahora con el sistema adaptativo. En el componente celular tenemos principalmente los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se encargan de la producción de anticuerpos y se diferencian en los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas. Los linfocitos B de memoria se van a guardar por si hay una próxima infección del mismo patógeno, ser mucho más rápidos y efectivos, mientras que las células plasmáticas van a producir anticuerpos para esta infección. Los linfocitos T lo que van a hacer es ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos, van a producir también citoquinas, van a regular la inflamación, que esto es muy importante, porque si no se regula la inflamación, nuestro sistema inmune puede sobreactuar y matar células de nuestro propio organismo, que es en realidad lo que hace el COVID, hace que el sistema inmune ataque a nuestras propias células, las que son sanas. Entonces, por eso es una función muy importante del linfocito T. Y también lo que van a hacer es provocar la lisis de células infectadas. Vamos ahora con el componente humoral de nuestro sistema adaptativo, los anticuerpos. Los anticuerpos tienen dos funciones fundamentales. La primera de ellas es facilitar la eliminación del patógeno. Para ello se unen al patógeno y posteriormente a una célula innata, que será la que le haga frente al patógeno. Y también la neutralización. Una vez se unen al patógeno, este ya no puede infectar las células, así que impide que entre dentro de nuestras células. ¿Cómo se comunican ambos tipos del sistema inmune? Lo primero de todo, cuando ocurre la infección, en el lugar de la infección van a actuar, como hemos dicho, las células innatas, que son las de la primera línea de defensa. Estas después van a viajar a través de la sangre hasta llegar a los órganos linfoides, como son el bazo o nódulos linfoides, y ahí van a activar a las células adaptativas. Estas entonces van a viajar también a través de la sangre hasta el lugar de infección y ahí van a ayudar. Podemos decir que es como los soldados. Imaginaros en una guerra mundial cuando están en las trincheras. Los de la primera línea de defensa son los innatos. ¿Qué pasa? Que en el ataque dicen necesitamos ayuda y refuerzo. Entonces algunos de los soldados van a viajar a través de las trincheras hasta donde está el pelotón y van a pedir refuerzos y estos van a ir también por las trincheras a ayudarles. ¿Por qué os hemos hablado del sistema inmune? Si observamos la gráfica vemos que tenemos dos infecciones, la infección primaria y la infección secundaria. La infección secundaria presenta una respuesta inmunitaria mucho mayor. Esto es porque ya tenemos las células de memoria, con lo cual van a saber cómo actuar contra el patógeno de una manera mucho más eficaz y rápida. Y lo que hacen las vacunas es simular esta infección primaria de manera leve, para que podamos tener estas células de memoria
y en un futuro poder responder mucho mejor. Vamos a hablar ahora de las vacunas. La vacuna del COVID-19 es de tipo profiláctica, es decir, se utiliza para prevenir la infección. Una vacuna tiene que tener 3 características esenciales. 1. Activar el sistema inmune innato. 2. Activar el sistema inmune adaptativo. Y 3. Proporcionar un vehículo de transporte al antígeno. ¿Qué tipos de vacunas existen? Las vacunas pueden ser enteras o suponitarias. Las enteras están compuestas de microbios no patogénicos y bien pueden ser inactivas, que es el virus muerto, o atenuadas. En las atenuadas tienen una respuesta mucho más potente que las que son inactivas. Y luego las vacunas subunitarias son las que presentan solo un fragmento del patógeno, con lo cual el sistema inmune ya reconoce este fragmento y no es necesario incorporar el patógeno al completo. ¿Y cómo se producen las vacunas? Lo primero es identificar los antígenos diana de la inmunidad. Tras ello, definir los mecanismos inmunes responsables de la infección. Posteriormente, se prueba la aplicación no patogénica. Aquí hay que plantearse si realizaríamos una vacuna entera o una vacuna subunitaria y la concentración de antígeno que se debería inocular para que fuese funcional. Con esto haríamos estudios preclínicos que primero se harían in vitro y luego con animales. Tras esto se harían ensayos clínicos de las mejores vacunas, con 3 fases, en las cuales se va aumentando la cantidad de sujetos vacunados. En la fase 1 se prueba la seguridad de la vacuna y se observan los efectos adversos. En la fase 2 se prueba la inmunogenicidad, es decir, observa la respuesta inmunitaria. Y en la fase 3 se prueba la eficacia. Se observa el porcentaje de protección de los individuos que han sido vacunados frente al porcentaje de protección de individuos no vacunados y se ve si la vacuna es eficaz o no. Y aquí viene la pregunta del siglo. ¿Cómo es que si los procesos de crear una vacuna son tan largos y complicados, que suelen tardar unos 10 años, la vacuna del COVID se ha creado en tan solo un año? Esto es porque el COVID-19 es muy parecido al SARS-CoV-2 y al MERS. Por lo tanto, las primeras fases de crear la vacuna, que son la de identificar el antígeno diana y los mecanismos de protección del sistema inmune, al ser parecidas, todo lo estudiado en los virus anteriores ha podido ser aplicado y por lo tanto se ha avanzado de una manera más rápida. ¿Y cómo es la vacuna que llega a España? El 27 de diciembre vamos a empezar a vacunarnos con la vacuna Pfizer y BioNTech y presenta las siguientes características. El número de dosis serán 2. Idealmente, para las vacunas es una sola dosis, pero esto sobre todo es porque con una dosis ya le inyectas a la persona, ella crea la inmunidad que debe tener y con eso ya te olvidas de ella. Sin embargo, cuando son 2 dosis, tienes que tener mucha más monitorización de las personas a las que les has puesto la vacuna, porque si no reciben la segunda dosis, que o bien no van a vacunarse o ya no quieren o se le olvida, la respuesta inmunitaria que van a tener va a ser mucho menor que si recibieran las 2 dosis. El intervalo de las dosis va a ser a los 21 días. Nos pondremos una primera vacuna y luego 21 días después tendremos que ponernos la segunda vacuna. La vacuna será de tipo subunitaria. Va a ser una recombinación de ácidos nucleicos, en este caso de ARN. Va a ser la primera vacuna de ARN creada. De todas formas, su eficacia parece ser bastante elevada, ya que es mayor a un 90%. El único problema que tiene el ARN, que va a ser un fragmento del virus, del genoma del virus, es que es muy inestable. Por eso, para ser introducida en nuestro organismo, estará introducida dentro de liposomas o nanopartículas. Pero el problema viene aquí, que al ser inestable, tiene que estar congelada a menos 70 grados, lo cual dificulta la distribución. Ahora vamos un poco, aparte del ARN, ¿qué inconveniencias tiene esta vacuna? Lo primero de todo es que es casi como todas las vacunas, es que no llega al 100% de efectividad. Tienen mayor de un 90%, lo que significa que no todas las personas que nos vacunemos vamos a tener protección frente al virus. Habrá algunas en las que no nos sea efectivo. Y la segunda desventaja son efectos secundarios. Como la mayoría de vacunas, todas tienen efectos secundarios, y no solo vacunas, sino fármacos, pero estos están demostrando ser bastante leves y bien tolerados con el organismo. Los efectos secundarios que produce esta vacuna son los siguientes: dolor en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza,
dolor muscular, escalofríos, dolor articular, fiebre, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas, sensación de malestar y ganglios linfáticos hinchados. Sé que los efectos secundarios a corto plazo no nos preocupan tanto como los efectos secundarios a largo plazo. Como hemos dicho, esta vacuna es totalmente nueva. Es ARN, nunca antes se había hecho, con lo cual no tenemos estudios previos en los que basarnos. Pero sí que podemos deciros que la mayoría de vacunas no presentan efectos secundarios graves a largo plazo. Son bastante seguras. No obstante, tenemos la fase 4, que es la fase monitorización. Una vez las personas han sido vacunadas, se les hace una monitorización a lo largo del tiempo para observar que no ocurra ningún efecto secundario. De todas formas, es lo que os hemos dicho. Todos los científicos dicen que es una vacuna bastante segura. Pero ¿qué pasa si no nos vacunamos? Las vacunas pueden tener sus desventajas como son los efectos secundarios, pero tienen una gran ventaja, y es que desde que existen las vacunas, la mayoría de enfermedades se han erradicado o por lo menos han disminuido muchísimo. Entonces, digamos que la infección para combatir la infección, la pandemia, debemos tener bastantes capas. Las primeras capas serían la mascarilla, el gel hidroalcohólico, el distanciamiento social, pero una capa fundamental, que sería nuestra armadura, sería la vacuna. Ella nos ayudaría a combatir la infección. Si no nos vacunamos, ¿qué pasa? Pues que la pandemia seguirá vigente durante mucho tiempo. Tendremos que seguir llevando mascarillas, tendremos que seguir utilizando gel hidroalcohólico y no podemos pensar en, bueno, pues yo no me vacuno, que se vacunen los demás. Porque si todo el mundo piensa así, nadie se vacunará y la pandemia seguirá. Y también hay que tener en cuenta que el 90% de la población, bueno, más del 90%, le hará eficacia, pero habrá gente que no. Por eso, hasta que no se vacune la gran mayoría, todos estos métodos de restricciones no van a cesar. El distanciamiento social continuará y todo seguirá igual. Y luego hay una razón también muy importante, el nicho del virus. Las personas que no se vacunen obviamente tendrán el riesgo de enfermar y el virus creará su nicho en esas personas, es decir, se va a reproducir y va a seguir vigente en cada una de las personas que no esté vacunada, con lo cual el virus durará mucho tiempo. Y ahora vamos a aclarar la última duda que también nos surge con estas vacunas, y es ¿qué pasa si muta el virus? Como sabemos, la gripe, el virus tiene una mutación bastante elevada, muta casi cada año, por lo tanto hay que vacunarse casi cada año de esta enfermedad. Sin embargo, el genoma del COVID-19 se ha visto que aunque presenta mutaciones bastante más estables, con lo cual el sistema inmunitario lo sigue reconociendo. De todas formas, ¿qué pasa cuando si la gente no se vacuna? Como hemos dicho antes, el virus tendrá su nicho. Entonces, la vacuna va a producir una presión adaptativa al virus. Esto es como la historia del león y la gacela, que si uno evoluciona y el otro no, se perdería la gracia, porque si evoluciona el león se acabaría con todas las gacelas, y si evoluciona mucho más la gacela, los leones nunca podrían atraparles, se acabarían los leones. Entonces, esta es la evolución adaptativa. Siempre que evoluciona uno, evoluciona el otro. Y entonces crea presión para que el otro evolucione, y así va la vida. Por lo tanto, si ahora con la vacuna vamos a crear presión, porque vamos a intentar derrotar al virus. El virus va a tener presión y si muta y crea una mutación favorable y que nuestro sistema inmune ya no le reconozca, la vacuna no nos sirva de nada, volverá la pandemia. Por eso es importante vacunarse, que todo el mundo nos vacunemos, erradiquemos el virus. Si no, crearemos esta mutación en el virus que hará que la vacuna ya no sea efectiva. Ahora, ya sabéis todos los pros y contras de la vacuna. Conocéis al sistema inmune, conocéis el proceso de formular una vacuna, los efectos secundarios, las ventajas también, y es hora de que toméis vuestra propia decisión. Desde Farmacia Serranía esperamos que esta información os haya sido útil, y si tenéis alguna duda, escribidnos, estaremos encantados de resolverla.